Llaman al boxeo el deporte más cruel por varias razones. Una de ellas es que no importa cuán talentoso o dedicado sea un boxeador, su éxito depende en última instancia de si tiene la suerte de evitar a su superior. Hay tantos ejemplos de esto como boxeadores capaces que compiten en el nivel élite de su difícil profesión, en otras palabras, innumerables. Para citar solo algunos, Lutendler era un zurdo de gran talento que se defendió con creces en quizás la mejor división de peso ligero de la historia, pero el hombre entre él y un título mundial era el aún más talentoso Benny Leonard. Benny Briscoe es considerado uno de los mejores de la historia en las 160 libras, pero fue su desgracia luchar por la cima de la montaña de los medianos al mismo tiempo que Rodrigo Valdés, Emile Griffith, Carlos Monzón y Marvin Hagler. Ken Norton podría haber alcanzado la cima de los pesos pesados, pero Muhammad Ali, George Foreman y Larry Holmes se interpusieron en el camino. De manera similar, en Indian Red, López tenía las cosas para ser un campeón mundial, pero solo había un problema importante: su nombre era José Nápoles. Cualquier discusión seria sobre los verdaderos grandes campeones de peso welter debe incluir al legendario Mantequilla, el pugilista más talentoso que jamás haya visto el boxeo. Su apodo se refería a la suavidad de sus movimientos y su actitud relajada en el cuadrilátero, pero el apodo desmiente el hecho de que Nápoles poseía un poder aplastante y un instinto final despiadado. Nápoles aprendió su oficio y comenzó su carrera en Cuba, pero se vio obligado a huir de su país natal cuando el régimen de Castro prohibió el boxeo profesional. Se instaló en México, donde los lugareños lo adoptaron como uno de los suyos. A lo largo de la década de 1960, hizo campaña como peso ligero y welter junior, pero sus habilidades y poder eran tales que tuvo que ascender al peso welter para pelear. Finalmente recibió una oportunidad por el título en 1969 y ganaría 14 peleas de campeonato antes de que las derrotas ante Carlos Monzón y John Stracy lo llevaran a retirarse. Ernie López, junto con sus compañeros talentosos Jedmon Lewis y Armando Muñiz, intentaron y fallaron en destronar a Nápoles. Los tres también compartieron la experiencia de dar duras batallas a Nápoles la primera vez, antes de ser dominados en la revancha posterior. López y Nápoles se enfrentaron por primera vez en febrero de 1970. Mantequilla claramente ganó, anotando 3 derribos y forzando un paro en el asalto final, pero López dio una buena cuenta de sí mismo contra un campeón dominante. En los meses que siguieron, se mantuvo activo y mantuvo su posición como uno de los principales contendientes, y una revancha fue programada 2 años después. Nápoles vs López 2 fue muy competitivo durante las primeras 4 rondas. López boxeó con cuidado, manteniendo las manos en alto y usando su jab con buenos resultados, abriendo cortes en el segundo y tercero. Manteniendo la pelea en el centro del ring, el retador trabajó para mantener la distancia mientras conectaba derechas sólidas al cuerpo de Nápoles. En el quinto, la acción se intensificó con el exilio cubano consiguiendo sólidos ganchos de izquierda de contraataque. López golpeó con un gran derechazo en la barbilla, pero el golpe solo hizo que Nápoles acelerara el ritmo. Lastimó a López con un par de ganchos estruendosos y los peleadores intercambiaron cara a cara hasta el final de la ronda. En el sexto asalto, López trató de reafirmarse, pero el paciente Nápoles esquivó la mayoría de los golpes de Eni y comenzó a encontrar espacios para su contraataque a la izquierda nuevamente. López peleó valientemente, pero simplemente carecía del poder para ganarse el respeto del campeón, y un fuerte gancho lo puso a la defensiva al final del asalto. Nápoles se movió para matar en el séptimo. Presionando a su oponente, obligó a López a cambiar, creando así la apertura que quería para la izquierda. El retador trató de llevar a casa el pez gordo que detendría a Nápoles en seco, pero en lugar de eso, un par de ganchos crujientes lo lastimaron gravemente.
Haciendo retroceder a su presa herida, Nápoles amagó otro gancho y luego, en un golpe de gracia tan feroz como jamás verás, contrarrestó la derecha de López con un gancho perfectamente sincronizado que puso a López de espaldas. El retador se retorció de dolor en la lona mientras lo contaban y luego permaneció en el suelo durante varios minutos. En un momento, un Nápoles preocupado se arrodilló cerca de su enemigo caído y lo acunó diciendo: «Por favor, despierta, por favor, despierta». «Nunca vi un poder así», dijo el veterano manager del retador, Jawista Ingle. López no se recuperaría de la derrota. Después de la pelea, declaró: «Nunca volveré a pelear contra ese tipo por cualquier cantidad de dinero». Perdió ante Muñiz y Stracie antes de retirarse y poco después su matrimonio se vino abajo. Con el corazón roto, abandonó a su familia y desapareció, viviendo la vida de un vagabundo durante más de una década antes de que un investigador privado lo encontrara en un refugio para personas sin hogar en Texas. Murió en 2009 por complicaciones de la demencia. Tenía 64 años. Fueron las derrotas ante el Nápoles y el divorcio lo que hizo que Eni cayera en picada, declaró su hermano, Danny, el Coloradito López, el ex campeón de peso pluma. «Era un muy buen peleador», dijo el veterano publicista de boxeo de Los Ángeles, Bill Kaplan, «pero Nápoles fue un gran peleador». Entrenado por el miembro del Salón de la Fama Angelo Dundee, Nápoles fue nombrado el boxeador del año de 1969 por la revista Ring. Fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 1984 y la prensa asociada lo nombró el cuarto peso welter más grande del siglo XX en 1999. Nápoles falleció en 2019 por complicaciones de salud, con sus hijos y nietos junto a su cama en la Ciudad de México.